Muy bien. Abrimos nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo número 3. Segunda carta a Timoteo en su capítulo número 3. Segunda carta a Timoteo en su capítulo número 3, hermanos, para la gloria del Señor. Muy bien. Y leemos la palabra tal cual está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A su letra nos dice el versículo número 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Vamos a leer una vez más el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Decimos amén a la palabra del Señor. Puede tomar su asiento, hermano. Y vamos a meditar en esta tarde bajo el tema, y compártalo con el hermano, dígale: tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. De lo que nos habla la Biblia son acerca de tiempos que ya se están viviendo en este tiempo. Tiempos que la palabra de Dios lo había anunciado de antemano el apóstol Pablo, hablando al joven Timoteo acerca de estos tiempos, donde se iban a levantar hombres amadores de sí mismos, hablando una palabra que no viene de parte de Dios. Tiempos tan peligrosos, donde se han levantado muchos hombres predicando un evangelio diferente, que provocarían que muchas personas se apartaran del verdadero evangelio para seguir un camino diferente. Tiempo donde necesitamos estar como iglesia bien despierto, siempre en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, buscando el rostro de Dios, buscando la guianza del Espíritu Santo a través de las palabras, para no dirigirnos sobre otro camino, sino ir siempre por el sendero de justicia que Dios ha marcado en esta tierra. El Espíritu Santo ha hablado a la iglesia, alertando acerca de estos tiempos peligrosos. Y Dios alerta a su pueblo para que su pueblo no esté descuidado, para que su pueblo pueda ser un pueblo vigilante, un pueblo que pueda congregarse, que pueda buscar el rostro de Dios, para que esté fortalecido, esté siempre firme en la obra de Dios. Dios espera que le busquemos a Él, que estemos atentos a su poderosa palabra, porque sabemos que hay una lucha fuerte, el bien en contra del mal. El enemigo se ha levantado en contra del pueblo de Dios, en contra de toda la criatura humana, porque quiere mandar al hombre para el infierno. Quiere que el cristiano que está firme en la obra de Dios empiece a desviarse del verdadero camino. Es una lucha fuerte que tiene el enemigo en contra del cristiano. Sabe que hay muchos cristianos que son fieles a Dios, que están firmes en la obra de Dios,
que con astucia quiere checar para desviarnos del verdadero camino. Pero es ahí, hermano, donde tenemos que ser vigilantes y tener nuestros ojos bien abiertos, porque sabemos que el diablo con su astucia inventa muchas cosas en esta tierra. Y como sabe que el cristiano no le puede llegar tan fácil, sabe que el cristiano no lo puede engañar tan fácil, va a inventar muchas cosas en esta tierra para tratar de desviarnos del verdadero camino. Al cristiano el enemigo le quiere llegar muchas veces con la misma palabra de Dios para tratar de desviarlo del verdadero camino. Pero nosotros debemos de ser sabios. Dijo el apóstol Pablo que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. El enemigo está trabajando arduamente para tratar de desviarnos, para tratar de desanimarnos, para tratar de apartarnos del verdadero camino. Pero la palabra lo ha anunciado desde hace mucho tiempo, que estos tiempos peligrosos iban a venir sobre la faz de la tierra. La palabra nos habla acerca de la apostasía, de hombres que un tiempo fueron fieles a Dios, que predicaron la verdadera palabra de Dios, pero que pasado el tiempo, el enemigo le ganó ventaja, el enemigo lanzó su ataque y logró apartarlos del verdadero camino. Personas que dicen estar en la verdad, pero que están desviados, porque antes amaban a Dios, antes amaban escuchar la palabra de Dios, antes amaban predicar la verdad de la palabra, pero se han desviado del verdadero camino, se han apartado de la verdadera voluntad a la cual habían sido llamados. Y ahí es donde nosotros como iglesia necesitamos estar alerta, porque no todo aquel que dice provenir de parte de Dios, en verdad viene de parte del Señor. Porque el enemigo trama tantas cosas con su astucia, aparentemente usando, hermano, la misma palabra de Dios. Porque cuando se le presentó a Cristo, no se presenta, hermano, con otras cosas, no se presenta con otros inventos, sino que aparentemente presentando la misma palabra de Dios. Pero Cristo, que sabía que el enemigo no venía con buenas intenciones, no se dejó dominar. Él conocía, hermano, el verdadero camino y la poderosa palabra de Dios, y no fue engañado. Y así como Cristo no fue engañado, conociendo las sagradas escrituras, también nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. También nosotros necesitamos el conocimiento de las sagradas escrituras, y no solamente el conocimiento de las sagradas escrituras, sino que también el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos dirige a toda verdad y a toda justicia, y a su nombre. Dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo quería que Timoteo supiera de los tiempos peligrosos que iban a venir, que no fuera ignorante, sino que ya estuviera alerta cuando esto se empezara a manifestar. Porque cuando se levantan personas con algún movimiento y amontonan a masas de personas, no para buscar a Dios como tiene que ser buscado, no para humillarse delante de la presencia de Dios, sino para desviarlo del verdadero camino. Sabe que el diablo quiere disfrazar una fiesta de esta tierra, una fiesta mundana, con algo espiritual. Solamente le ponen el nombre de cristiano, solamente usan el nombre de Dios para practicar lo malo delante de la presencia de Dios,
para practicar lo que no agrada delante de la presencia del Dios del cielo. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber, al igual que Timoteo, porque Pablo lo dice, y tienes que saber esto, que no se te olvide, Timoteo, que cuando veas que esto está pasando, es algo que ya se te había anunciado, es algo que ya se te había alertado, para que estuvieras firme, para que no tambaleara, para que no se moviera a diestra ni a siniestra, sino que pudiera retener aquellas palabras que había recibido, pudiera alertar a la iglesia de estas cosas, pudiera hacer recordar a la iglesia que esto ya se había anunciado. Por eso no tiene que ser cosa extraña para nosotros también cuando veamos que hay personas que se hacen llamar cristianas, pero no están practicando la verdadera palabra del Señor. Sabes que hoy en día hay iglesias a nivel mundial que ya no parecen iglesias, ahora parecen discotecas. Ya no parecen personas transformadas con el poder de Dios. Parece como que van a una fiesta para un carnaval, no a buscar la presencia de Dios, sino deleitarse en la carne. Nosotros necesitamos conocer el verdadero camino y también anunciar el verdadero camino. Al diablo le conviene que hayan personas que digan ser cristianas, pero que a la misma vez estén practicando el pecado, porque hay personas mundanas que se están añadiendo a estos movimientos. Pero nosotros necesitamos resplandecer en medio de estas tinieblas, anunciando que hay tiempos peligrosos donde el cristiano tiene que caminar derecho por el verdadero camino. Al igual que Timoteo, como iglesia, necesitamos conocer estos tiempos. Necesitamos saber que estos tiempos se están viviendo el día a día. Sabe que hay mucha depravación en algunas personas que dicen ser cristianas. Personas que no son usadas de parte de Dios, sino que usadas por el mismo enemigo. Personas que tienen apariencia de cristianos. Personas que dicen conocer de las palabras de Dios. Y nosotros necesitamos identificar aquel que de verdad es de Dios y aquel que no es de Dios. Dijo Cristo, por su fruto los conoceréis. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Claro ejemplo tenemos cuando Cristo andaba predicando. Habían personas que conocían acerca de las palabras de Dios, pero no obedecían esta palabra. No todo el que diga conocer de las sagradas escrituras en verdad viene de parte del Señor. Cuando hablamos del evangelio, esto es algo profundo, porque cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de un cambio interno, no de algo superficial. Hablamos de una obra poderosa que Dios hace en el corazón del hombre, así como lo ha hecho en nuestras vidas también. Somos un claro ejemplo y damos testimonio del gran poder de Dios cuando es manifestado sobre la vida de las personas. Por eso nosotros, habiendo recibido un cambio de parte de Dios, podemos conocer claramente, hermano, aquellas personas que de verdad han nacido de parte de Dios. Porque hoy en día, hermano, hasta el borracho dice yo soy cristiano. Hasta el borracho conoce aparentemente de la palabra de Dios. Hasta a veces se le da por decir yo voy para el cielo. Se le da de cantar un coro, una alabanza. Se le da muchas veces de predicar la palabra, de hablar de la palabra.
pero no tiene una garantía que de verdad viene de parte de Dios. Sabe que hay personas que dicen ser cristianas o de ciertas religiones que usan las palabras de Dios para decir que emborracharse no es pecado, que Dios manda a través de su palabra hacerlo, cuando están completamente equivocados. Son hombres amadores de sí mismos, que les gustan que masas de personas lo sigan por un bien propio, quizás porque le dan dinero, quizás porque reciben algún regalo de aquellas personas y les conviene ir por ese camino, aunque esté torcido, porque lo ven como un propio beneficio para su vida. Pero nosotros no debemos de ser así. Sabemos que el que va, hermanos, en el evangelio amando el dinero, lo que va a obtener por ganancia es un tormento eterno. Pero si nosotros nos esforzamos a hacer la voluntad de Dios en esta tierra, peleando la buena batalla de la fe, predicando el verdadero evangelio de parte de Dios, vamos a obtener vida eterna, aunque seamos un remanente pequeño en esta tierra. Pero hermano, dice la palabra que son pocos los que encuentran el verdadero camino, mas en el camino ancho son muchos los que lo encuentran y van por ese camino. Aunque seamos pocos, nos traten de locos, nos traten de personas que no tienen nada que hacer, necesitamos esforzarnos haciendo la voluntad de Dios en esta tierra. Imagínense lo que dice la palabra. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, que se aman a sí mismos y buscan el bien propio para ellos, para alcanzar riqueza, dinero en esta tierra, porque lo quieren para ellos. Inventan cualquier cosa, hermano. Engañan con cualquier cosa en esta tierra. Si usted quiere ser bendecido de parte de Dios, si usted quiere teléfono nuevo, tráigame el que ya tiene. Siémbrelo para el Señor. Si usted quiere casa nueva, entregue la que ya tiene. Si tiene carro, a puras penas tiene carro, hermano, traiga la llave del carro. Si usted quiere esto, si usted quiere lo otro, entréguelo para el Señor. Porque esto se trata de fe, dicen aquellas personas. Y los que están sentados, hermanos, siendo engañados por estos hombres amadores de sí mismos, queriendo acercarse a Dios, a recibir algo de parte de Dios. Allá van aquellas personas, como decimos, bien mandaditas, hermanos, entregando todo lo que tienen, creyendo que aquella palabra en verdad viene de parte de Dios, pero están siempre engañados. Ya cuando pasa un mes, cuando pasan 2 meses, cuando pasan 5 meses, se les pueden acercar a aquella persona y aquel hombre siempre con la astucia, algo tiene que inventar para que aquellas personas sigan creyendo y le digan: imagínense cuánto tuvo que esperar a Abraham. Abraham tuvo que envejecer para ver la bendición de Dios. Así que usted, hermana, sigue esperando en Dios. Usted, hermano, sigue esperando en Dios, que ese carro ya viene de agencia, de paquete, que esa casa va a ser tan grande, va a ser tan lujosa, pero sigue esperando, porque esto se trata de fe. Y usan la misma palabra para engañar a las personas. Pero esto es para aquellos que están dormidos, aquellos que están despiertos. Esta palabra ha resplandecido, y no importa el título, el nombre que tenga en esta tierra. Si está contrario, hermano, lo que está enseñando a la palabra de Dios, nosotros tenemos que descartarlo. Nosotros necesitamos tener discernimiento espiritual y conocimiento de las sagradas escrituras.
No como hacía un pícaro allá en Venezuela, hermano, que llegaba a las casas y decía: yo soy cristiano y vengo del estado tal. ¿Será que me deja dormir en la casa, hermano? ¿Será que me deja dormir en la casa, varón de Dios? Y desde que lo vi, es que mi espíritu se estremeció. Usted no es cualquiera dentro de la congregación. Yo sé que usted es un siervo que ungido con el Espíritu Santo. Y lo dejan a dormir en la casa, hermano. Y le dicen al dueño de la casa: y ve que me levanto varias veces, es porque voy al baño seguido. Es que yo padezco de tal cosa, le dicen. Si cada salidita al baño, hermano, es una cosa que le saca de la casa. Le saca la licuadora, le saca la cocina y la puede sacar. Le saca el chimbo de gajo, bombona, como dicen allá en Venezuela. Y ya cuando se levanta a las 6 de la mañana, Toño ya no encuentra ni la cama, hermano. Porque hasta la cama le había prestado. Ya cuando se despierta aquella persona, aquel que supuestamente venía de parte de Dios lo engañó. Por eso nosotros debemos de reconocer que vivimos tiempos peligrosos, que no a cualquier cosa podemos decirle amén, solamente a la palabra de Dios, solamente aquella palabra que sustenta, aquella palabra que confronta nuestro ego, aquella palabra que nos quiere corregir, aquella palabra que nos quiere enderezar. Es la palabra que nosotros debemos de recibir, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. En la primera carta de Timoteo, Pablo una vez más alerta a Timoteo. En su capítulo 4 y versículo 1 de la primera carta de Timoteo, dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra aquí nos habla acerca de la apostasía. Sabemos que apostasía o apostatar es apartarse de la verdadera fe, es dejar el verdadero camino para ir por un camino diferente, es dejar la fe sincera y genuina delante de la presencia de Dios para desviarse hacia otra doctrina, ya no a una doctrina sana enviada de parte de Dios, sino a otro tipo de enseñanza. Muchos que estuvieron viviendo la palabra de Dios, muchos que se guardaban, que respetaban a Dios, muchos que se esforzaban a hacer la voluntad de Dios, que de verdad eran siervas del Dios Todopoderoso, se han apartado del verdadero evangelio, han apostatado de la verdadera fe, han recibido un cambio diferente en sus vidas, no para bien, sino para mal. Personas que guardaban la palabra de Dios, que respetaban a Dios, que no vivían involucrados en las cosas mundanales de esta tierra, ahora están practicando un evangelio diferente. Iglesias que eran de sana doctrina, que se guardaban para Dios, que no permitían que el mundo entrar a las congregaciones, ahora se han desviado del verdadero camino. Iglesias que comenzaron en el espíritu, ahora han terminado en la carne. Iglesias que cuando se practica cualquier fiesta de esta tierra, también lo están practicando. Iglesias que en otros tiempos, cuando iniciaron para esto de diciembre, en vez de celebrar fiesta de Navidad, en vez de
de seguir las corrientes de este mundo, lo que hacían era buscar el rostro de Dios humilladamente. En vez de celebrar, hermanos, intercambio de regalos, que amigos secretos y tantas cosas, se iban para la iglesia a celebrar vigilia al Dios del cielo, para no estar involucrados en las fiestas de esta tierra. Pero cuando apostataron, cuando se desviaron del verdadero evangelio, cuando dejaron de practicar la palabra de Dios, ahora lo que se vive para esos tiempos es igual a lo que el mundo está celebrando en esta tierra. Ahora tienen arbolitos de Navidad, ahora tienen luces, tiran humo, ahora ponen a los jóvenes a hacer drama, a hacer show, tantas cosas, cuando en otro tiempo eso estaba lejos de practicarlo, porque vivían las palabras de Dios, iban por el verdadero camino. Hoy, cuando la hija del pastor cumple 15 años, hermano, le compran aquel gran vestido rosado, sacan los chambelanes, hacen tantas cosas que no son agradables delante de la presencia de Dios. Son los tiempos peligrosos de lo que nos habla la bendita palabra del Señor. Y hay personas que se preguntan, ¿y ese es el evangelio de Cristo? Ese no es el evangelio de Cristo. Nosotros debemos de ser formados y formar a la iglesia por el verdadero camino. Porque dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas que no vienen de parte de Dios, vienen de parte de los demonios, porque el diablo se encarga de transformar el pensamiento de aquel que es cristiano. Pero cuando pasa esto, cuando el hombre o el cristiano deja de buscar a Dios de corazón, cuando el cristiano se desvía, cuando el cristiano se descuida dentro de la obra del Señor, el diablo, hermano, con su astucia no va a dejar a aquella persona tranquila, sino que el diablo tiene que actuar. ¿Cuántas personas hemos conocido dentro del evangelio que se descuidaron? Personas que eran predicadoras de la palabra, personas que respetaban a Dios, que ahora nos quedamos sorprendidos diciendo, Dios mío, qué cambio el de este hombre, qué cambio el de esta mujer. Si antes solamente hablaba de la palabra de Dios, si antes exhortaba, antes corregía, antes mandaba por el verdadero camino, pero ahora anda haciendo cosas de lo que antes decía que eso nunca lo iba a practicar porque era malo delante de la presencia de Dios. Es que el diablo se ha encargado de meter, hermano, pensamientos en aquellas mentes y ha tomado el control. Personas que ahora piensan diferente a como antes pensaban, antes se dirigían por el verdadero camino a través de la palabra, pero ahora están siendo dirigidos por el enemigo, dirigidos por la carne. Alabado sea Dios. Y eso es peligroso, hermano, porque si el cristiano se descuida, puede apostatar de la verdadera fe. Si el cristiano empieza a escuchar a doctrinas de demonios, puede desviarse del verdadero camino, hermano. Y va a empezar con cosas sencillas. Y va a empezar con cosas sencillas, hermano. Porque ve a la predicadora famosa fulana de tal, que tiene labia para predicar, tiene elocuencia para predicar, y la ve que se sube al altar con unos tacones de a cuarta, hermano, que a ver cómo hacen para caminar con esos asuntos, hermano. Me imagino que andan por todo el patio de la casa practicando. Y de repente la ve toda pelona, hermano. Y dice, pero es palabra.
pero puede predicar, pero tiene conocimiento. Y de repente lo ve con unos grandes rines de bicicleta, unos grandes cauchos de moto. Y de repente ve que el pelo ya lo anda rojo, ya el próximo domingo lo anda amarillo. Y anda toda pintada. Y cuando el cristiano empieza a descuidarse, cuando el cristiano empieza a descuidarse dentro del evangelio y empieza a tambalear y empieza a desanimarse por una y tantas cosas, y empieza a pensar diferente, ahí el enemigo empieza a trabajar en aquella mente, en aquel corazón, y aquella hermana que era de sana doctrina y aquel varón que era sana doctrina pero que se descuidó dentro del evangelio, ahora lo vemos diferente, ahora habla y piensa diferente. Es porque han apostatado de la fe, se han desviado del verdadero camino. Pero antes que vaya a ocurrir esa desgracia en cualquier cristiano, Dios va a mandar su palabra a tiempo, Dios va a exhortar a tiempo, Dios va a despertar a su pueblo para que ninguno se aparte del verdadero camino. Por eso necesitamos estar alerta. Y Timoteo tenía que enseñar a la iglesia esta palabra para que estuvieran alerta. Por lo tanto, el que se quiere desviar es porque él mismo va, hermanos, poco a poco desviándose del verdadero camino. Y dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sabemos que una persona para engañar tiene que agarrarse de la verdad o de algo para engañar a aquellas personas, para manipular, para cegar a aquellas personas. Tienen que agarrarse o tomar de la verdad para engañar, porque de lo contrario no lograrían engañar a ciertas personas. ¿Cuántas personas han engañado con una aparente verdad que era mentira? ¿Cuántos hombres han engañado a mujeres y le dicen, yo estoy solterito, le dicen, no tengo hijos, no tengo esposa, no tengo hogar, es que no me ha salido ninguna mujer buena, dicen algunos, pero en usted yo veo algo diferente? Y aquella persona bien engañada, porque aquel hombre se presenta con apariencia de piedad, es educado para hablar, no dice malas palabras, se ve que es trabajador, pero por dentro es un gran diablo, hermano, un gran demonio que se le ha presentado a aquella mujer. Ya ha pasado el tiempo cuando aquella mujer cayó en aquellas trampas del diablo, en aquella red del enemigo. Ya después se da cuenta que fulano de tal era casado, pero no había arreglado el tuyo, en el tuyo parecía como soltero. Pero después se dio cuenta que fulano de tal tenía ya como una docena de hijos. El engaño llegó para aquellas personas. Así se va a presentar el diablo. El diablo va a tomar parte de la verdad, porque de lo contrario no puede engañar. Si dice la palabra que es padre de mentira, porque no ha habido verdad en él, siempre ha habido engaño, y se presenta como ángel de luz, se presenta como alguien de bien para poder engañar al pueblo de Dios. Pero que el Señor lo reprenda en esta hora. Por eso se nos predica la palabra, para que nuestros oídos, nuestro corazón esté abierto a la bendita palabra del Señor. Imagínense lo que dice las Sagradas Escrituras. Y dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué terrible es, hermano, cuando Dios ha levantado a un hombre o a una mujer y ha sido usada dentro del evangelio, y ha sido quizás pastor, predicador de la palabra de Dios, pero que de repente, hermano, se desvía del verdadero camino, pero que de repente se aparta de la fe, se aparta de lo genuino, se aparta de lo verdadero. Aquellos que todavía están en la verdad, estos van a reconocer claramente, hermano. Pero aquellos hombres que un tiempo fueron levantados de parte de Dios, a muchos van a engañar, porque se van a presentar como que Dios les ha hablado, como que Dios los usa, como que Dios todavía respalda lo que ellos están haciendo, cuando están completamente desviados. Ya no están predicando la verdadera palabra. Hay hombres que dicen: es que antes yo predicaba de esta forma porque así me habían enseñado, cuando tenían un respaldo tremendo. Y aquellas personas que los conocen, van a ver muchos que no lo van a soportar, pero otros van a estar de acuerdo. Pero muchos de ellos están predicando, hermanos, doctrinas de demonios. Ya no están mandando al pueblo a guardarse en santidad, a obedecer la palabra de Dios. Pero nosotros no debemos de ser engañados. Por eso se nos invita a buscar la presencia de Dios, para que sea el Espíritu Santo dirigiendo nuestra vida. Dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Es porque ya sus mentes han sido cambiadas, ya no siguiendo la verdad, sino siguiendo la mentira, siguiendo el error, siguiendo el engaño. Porque este tipo de personas que se han apartado de la fe, empiezan a mentir. Son mentirosos, dice la palabra. Es que Dios me reveló que hiciera esto, que dejara a la mujer o la esposa que tenía para irme con otra. Es que Dios me reveló que yo tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro. Y hay muchos que usan el nombre de Dios y tratan de ser espirituales para mantener engañado a multitud de personas. Pero que el Señor reprenda al diablo en esta hora. La palabra, si es cierto, ya nos había alertado, y que esta palabra nos siga alertando y sigamos recibiendo la palabra que viene de parte de Dios. Porque la Escritura dice: en los postreros tiempos estamos viviendo los últimos tiempos en esta tierra, y es cuando el engaño se va a mover, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, y el diablo quiere desviar al hombre del verdadero camino, para que no alcance la salvación de su alma, sino para que sea condenado eternamente y para siempre. Pero esta palabra tiene que ser predicada en medio de estas tinieblas. Vaya conmigo a Tito, capítulo número 2. Carta a Tito, hermanos, en su capítulo número 2. Dice la palabra en el versículo 1: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Otro consejo que Dios da a otro predicador, a otro encargado de una obra que Dios había levantado. Pablo, mejor que nadie, sabía que cada obra que se levantaba no le costaba a él, le costaba a Cristo, porque Cristo la había comprado a precio de sangre. Para que eso fuera posible,
tuvo que pagarse un alto precio para que aquellos hombres que un tiempo vivieron en pecado, vivieron en la zozobra, en la miseria, en la inmundicia del pecado, fueron rescatados con la gracia de Dios. Que la gracia y la misericordia de Dios los alcanzase. Era una obra poderosa. Para Pablo era causa de gozo, causa de felicidad. Y cuando se levantaba alguna persona para tratar de desviar al cristiano, a Pablo le causaba indignación. Pablo, hermano, se enojaba. Pablo se llenaba de ira santa, porque sabía que precio de sangre había sido comprada a aquella persona, y que de repente se levantaron hombrecitos usados por el diablo para desviar a cualquiera, para desviar a un hermano en la fe. Eso no era posible. Por eso Pablo daba doctrina, daba enseñanza a estos hombres para que fueran llenos del conocimiento de la verdad, para que el pueblo estuviera alerta, para que el pueblo conociera siempre el verdadero camino. En esta carta Pablo habla fuerte a Tito para que les hable a aquellas personas, porque habían levantado hombres amadores de sí mismos, hombres que predicaban una palabra diferente, y Pablo les dice: es preciso taparles la boca, es preciso que ya no hablen estos hombres, porque van a engañar a la iglesia, la van a desviar, aquel remanente que había sido comprado a precio de sangre y corría el riesgo de ser desviado del verdadero camino. Por eso le dice Pablo a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, la palabra que alimenta el alma, la palabra que guía al hombre por el verdadero camino, la palabra que va a confrontar el pecado, la maldad, prácticas que no agradan delante de la presencia de Dios, pero que al final va a ser medicina para el alma. Esa es la palabra que debemos de hablar y debemos de anunciar en medio de tiempos peligrosos. Tiempos tan peligrosos que muchos quieren usar el evangelio para ganar dinero, hermano. Allá en Venezuela andaba un varoncito, hermano. Siempre que salíamos al centro, ya lo teníamos monitoreado. Ya nos habían alertado, hermano. Cuando vean a un varón de esta y de esta forma, de estas características, que anda un Nuevo Testamento, anda mintiendo. Más cuando miraba rápido que uno era cristiano, hermano, decía: varón de Dios, siervo. Cuando le daba la mano, santo, le revestía, hermano. Y decía: varón de Dios, yo estoy pasando una necesidad. Y uno, la primera, hermano, quiere compadecerse, pero siempre nos daba la misma mentira, hermano. Nos decía: yo soy del lugar tal, decía, tengo una hija en el hospital gravemente enferma hace 15 días, y siempre que lo encontrábamos hace 15 días nos decía. Rápido, hermano, ni era ni tan bueno para mentir, pero ponía una carita, hermano, que hasta daban ganas de darle hasta lo del pasaje, hermano. Y aquella persona siempre con lo mismo, usando el evangelio, la palabra de Dios, hablando acerca de las escrituras para engañar, para someter a las personas a su voluntad. Y estas personas, hermano, es preciso que se les predique la verdad, que se les diga la verdad, para que ya no sean engañadas ni sigan engañando a multitud de personas. Pablo tuvo que hablar fuerte y le dijo su propio profeta:
Dice que son mentirosos, que son hasta malas bestias, le llama, hermano, imagínense. Porque era tan grande la indignación de Pablo al ver cómo estos hombres andaban engañando con su astucia, produciendo que el evangelio no sea exaltado, sino vituperado. Porque cuántos hombres engañadores, hermano, que andan por diferentes lugares tratando de engañar, que de repente se les va a presentar unos que andan vendiendo Biblias, hermano. Quizás andan varios, pero aquel que anda haciendo las cosas deshonestas y que a la fuerza quiere venderla, hermano. Y le dije, fíjese que en esta semana no tengo. Le dije, no, es que tenga fe, le dije. Es que usted no tiene fe, pero bueno, para dar terapia, hermano. Tenga fe que usted me la va a pagar, le dije. Y la venden en 150, hermano. Es que usted me la va a pagar en tanto y en tanto. En 3 letras. Y allá cuando se da cuenta que allá en el centro a $50, hermano. Y dije, qué tonto, güey. Con apariencia de piedad. Y muchos han sido engañados de esa forma. Es que Dios, para bendecir a alguien, hermano, no tiene que usarse la astucia, sin necesidad de hacer tantas cosas o inventos. Dios ha de bendecir a manos llenas, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso. Pero hay que ser sabios, hay que ser inteligentes, hay que pedirles a Dios que nos guarde de todo mal y de todo peligro. Alabado sea Dios. Pero nosotros debemos de hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No a una doctrina de demonio. No a un evangelio diferente. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Y el pueblo del Señor dice, inclina su rostro. Padre, buen Dios, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Dios mío. Tú eres poderoso, Señor, para glorificarte, para obrar en nuestra vida, Dios eterno. Ayúdanos a retener tu poderosa palabra, Señor. Que tu palabra quede guardada en cada corazón. Haga la obra para la cual tú le envías, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén.